Cuando nace acá uno, no sé, pues ve su casa nomás y las cuatro paredes. Cuando uno nace y lo primero que ve es un cerro. Cuando llego a este trabajo veo los cables de luz y digo, estos son raíces, hago una relación con la naturaleza, pero todo es frío, el tiempo se pasa muy rápido. Allá para nosotros el tiempo era eterno. Trabajo, todo de rutina, todo, entonces es una tensión. Y cuando va para arriba, no, pues, bota todo el estrés, bota toda la y dice, ay, cómo quisiera vivir acá. No nos relacionamos como seres humanos, prácticamente somos máquinas, que se habla como muy material, todo es importante, pero no es tan importante, la vida es más importante, el relacionarnos bien en sociedad, en comunidad, en algo colectivo. Nací en Epispache. Chiquitita yo creo que tendrías unos 4 o 5 años, pero hay una parte que me hace recordar eso. Pues jugábamos en esas calles en las tardes cuando llegábamos, ya encerradas las ovejas, encerradas las vacas, todo eso. Y empezábamos a jugar, nosotros todos los sentábamos y jugábamos con las piedras más que nada, y esos huesitos que los animales dejan huesitos y los limpian y están resecos, entonces nosotros que veníamos los limpiábamos y hacíamos como que eran una mula, un caballo, una vaca. Y después en la mañana temprano mi mami iba a sacar leche y a mí siempre me daba un un jarrito de leche. Tiempo de siembra, todo se ayudaba. Era la abundancia de la papa, la habas, el choclo. Uy, todos los cerros humeaban porque sacaban la cosecha de papa y se hacía la guatía. Entonces echaban la papa, echaban las habas por alrededor, hacían humita, todo eso y después lo enterraban. O al ají que lo hacían con huevito y lo echaban al horno. Todo lo hacían en el horno. Recuerdo a mi madre Sara, que nos levantaba muy temprano en la mañana en Belén, nos preparaba una olla con leche y salíamos a caminar por los cerros llevando los alimentos para los trabajadores que estaban preparando la tierra para sembrar papas, para reservar el orégano. En ese tiempo en nuestro pueblo de Belén llovía mucho, sentíamos el ruido del relámpago, del rayo, sabíamos muy bien cuando se acercaba la lluvia, siendo muy niños. Entonces nosotros teníamos que salir corriendo, preparar las cosas y bajar corriendo a la montaña hacia el pueblo, porque si no bajaba el río y no nos dejaba pasar al pueblo. Yo tenía unos 6 años, para los 7 años llegamos a Utah. Me acuerdo que tenía 9 años. Emigramos a Zapa. Y ahí empecé a ir a la escuela. Iba primero básico. Me costó por 9 años, imagínense, no tenía ni idea qué es lo que eran las letras, todo. Me trasladaron de Zaparica y ahí me dejaron con una tía. Yo estuve como 2 años ahí.
Mediodía estudiaba y mediodía trabajaba ayudándole para que mi mamá no le falte. Me dejaron de otra tía, estuve en la Lincoln. Ahí sí me hicieron como decían indias. ¿Quién decía india? Decía yo. Estaban trabajando ahí para levantarla, central hidroeléctrica. Ahí es donde hicieron un colegio y entramos. Tuvimos buenos profesores, aunque los pegaban, porque los pegaban en las manos, si no sabíamos las tablas. Entonces ahí fui donde empecé a dibujar, hice una composición que la gané. Me acuerdo que gané en la posición La Amistad, siempre me acuerdo. Me iba sola pensando ahí cuando estaba pasteando y con mi perro ahí hablaba. Te voy a leer este Cine Amor, le decía yo. Y el perro se sentaba al lado mío y me miraba así. Como lo llevábamos fiambre, comía con él. Este para ti y este para mí, le decía yo. La educación como que fue muy dura, muy estricta. Todo el tema de la lengua, para muchas personas que hablaban la lengua materna en Aymara, fueron sancionados y castigados. Yo escuchaba hablar a mi abuelita, pero como que era prohibido para nosotros aprender la lengua materna. Y luego ya en la educación media había que venirse a la ciudad a estudiar en los liceos. Entonces, nuestros padres, ¿qué hacían? Nos dejaban en las casas con los hermanos mayores y vivíamos solos. Y ella bajaba una vez cada 10 días. Mi madre era que teníamos que educarnos siempre. Ella se esforzó que nosotros nos teníamos que educar. Cuando bajaba mi padre nos compraba revistas para que leyéramos. Él nos cultivaba el amor por la lectura. Para el golpe militar me acuerdo muy claramente que yo me subía arriba del techo porque pasaban los tanques por las calles. Y para mí eso fue como muy traumático porque vivíamos con miedo. Mi papá jubiló y se vino, trabajaba en una industria como guardia. Y él nos cuidaba, pero también subía a ayudar a mi mamá. Me inicié con esta máquina, con la recta. Hacíamos gin de cotelé y mezclilla. Pololeaba yo con un niño, 3 años, y tuve una guagua. Y en la empresa abrió un jardín infantil, pero había que estar hasta los 2 años nomás. Así que me tuve que retirar, cuidar a mi hijo. Pero antes de salirme de la empresa ya estaba el golpe del Estado. Sufrieron ante las chiquillas porque perseguían mucho a las personas. Cuando salíamos de vacaciones así, y íbamos para arriba. Pusieron un regimiento frente a mi casa. Antiguamente los abuelos tenían su arma, su escopeta, pero no, te quitaron todo. Igual ellos le echaban la coca. Y me acuerdo que mi abuelito tenía harto para que no le falte. Mi mamá me tuvo que ir a enterrarlo porque si no se la llevaban preso. Y a una tía se lo llevaron preso porque le encontraron cartucho antes. Para romper una peña tenían que hacerlo con unas velas que hay y le ponían fulminante y con eso partían las piedras. Ya no se podía hablar en aymara, quitaron todo, no podíamos bailar, guayno, como se dice, no, era todo, era la cueta.
Entonces ahí empezaron ya la gente como a emigrar. En mi casa estaban mis hermanos, tenía que conseguirme, arreglármelas yo para llegar a completar la casa, para mi hijo y para mis hermanas. Encontré trabajo en un taller. Los matamos casi trabajando porque teníamos que amanecerlos y nos sacábamos el trabajo, era para Wrangler. En ese taller aprendí todas las máquinas. Ahí aprendí la última máquina que me hizo trabajar y que eduqué a mis hijos, me dio sustento para mi casa. Conocí a un joven que estudiaba educación física. Nos enamoramos y quedé embarazada. Y era mal visto estar embarazada y había que casarse nomás. Entonces la familia preparaban el matrimonio y a casarse. Entré al programa del plan del empleo mínimo, pero la gente que dirigía todo esto, porque eran puros militares, eran discriminadores, eran abusivos, a uno la humillaban. Ya nació mi otro hijo y postulé a un trabajo en Camiña, rural, que era de la planta municipal. Y yo decidí irme porque era muy poquito lo que se ganaba en Arica. Hablé con mi suegra, me dijo, váyase a trabajar, vaya a trabajar. Con el dolor de mi corazón me fui sola. Y después se fue mi esposo. Pude adaptarme a una zona rural porque fui criada en una zona rural, por lo tanto no se me dificultó, pero sí se me dificultaba la lejanía con mis hijos. Necesitábamos educarnos más y fuimos a la universidad y se logró hacer un programa especial. La primera carrera fue técnica y después nos ofrecieron 2 años más para ingeniería. Ese fue un trabajo muy lindo que tuve yo por muchos años, como 20 años. Lo más importante para mí fue trabajar con muchas mujeres para atenderlas, para apoyarlas, para, no sé, ver alguna solución a su problema. Resulta que salió una mesa de planificación de orígenes, era el 2007. Yo era dirigente de mi comunidad indígena de Murumuntari. El programa Orígenes en su segunda fase trabajó con 12 comunidades de precordillera y nos citaron en Putre a una reunión. Ahí conocí a Doris, por su comunidad de Belén. Y en esa mesa, todos los presidentes de las comunidades tenían que sacar una directiva. Me eligieron a mí como presidenta. Y ahí estuvo como consejera la señora Nancy. Y de ahí la empecé a conocer y empezamos un trabajo dirigencial. Terminamos la fase de planificaciones, ya con todos los proyectos entregamos, salieron los proyectos buenos, todo se entregó, cada comunidad hizo lo que tenía que hacer. Entonces ya se iba a terminar, pues iba a cerrar ya, y era, no sé si 3 años, 4 años que trabajamos. ¿Y qué hacemos ahora? Yo le dije, tenemos que identificar un proyecto en común que nos una. Y el camino era el que nos unía. El camino. Ahí formamos Chachahuarri. Ahí empezó las caminatas, a conocer las chulpas, a conocer todo el territorio así, qué es lo que tenía, qué es lo que no tenía. Y qué es lo que nosotros habíamos ignorado, qué es lo que había y ahora no está. Las generaciones nuevas no conocen el camino y no saben el significado y la importancia que tiene ese camino de piedra. Han sido caminos de los, a veces, troperos que han caminado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados,
pasaron por ahí, hicieron trueques, iban de un lado a otro para poder sobrevivir, porque no era así como hoy en día que uno va a la ciudad y compra todo. Mis abuelos iban para Cotpa, que ya da la fruta, y ellos llevaban la papa, el chuño, choclo a veces, y ellos traían la fruta en las angarillas. Y había mucha ritualidad y respeto hacia nuestra madre tierra. Se le pedía a la madre tierra protección, al Tata Inti, la energía para poder continuar, porque no era una caminata de una hora, muchas veces eran de día, donde se cansaban, paraban, dejaban en la pacheta una piedra donde se la pasaban por el cuerpo dejando su cansancio. No dejamos de caminar, hicimos dónde nos fuimos y ahora cómo llegamos. Muchas personas ya se habían ido de los pueblos y volvieron, y cuando volvieron se reencontraron con ellos mismos. Como que habían olvidado y al recordar volvieron a nacer. Caminar es reencontrarse con nuestros antepasados. Reconocer y valorar ese territorio ancestral, porque no es solamente una parte, un camino, es mucho más que eso. Es toda la historia encerrada en un camino. Llegar hasta ahora, para mí era como un sueño. Y volver al territorio para mí fue un despertar. Todo es antiguo fue realidad. Yo creo que los cerros, los caminos, como que lo estaban esperando para volver a caminar. El territorio parece que a nosotros lo esperaba.